Bienvenidos, alquimistas, bienvenidos a un oscuro relato en el que lo real y lo irreal conectan a través de un invisible y estrecho hilo por el que la vida insufla su último aliento y la muerte nos reduce a un abismo tenebroso y desconocido, un abismo del que logré regresar en la temprana etapa de mi niñez. Bienvenidos, amigos, a una de esas inquietantes historias en la que los muertos abandonan sus tumbas para unirse a los vivos en el umbral de la sombría noche de difuntos, la misma en la que un misterioso ser volvió de los confines del Averno para llevarme de vuelta a aquellas tierras que largo tiempo atrás conocí como tierras baldías, aquellas en las que todo está cubierto de enfermedad y terror. ¿Estáis preparados para conocer mi propia historia de miedo? Bien, acomodaos, aseguraos de cerrar puertas y ventanas y sobre todo, mantened los ojos bien abiertos, pues nunca se sabe quién o qué puede perturbar tu descanso. Todo comenzó en un pequeño pueblo de profundos valles y altas montañas, en el que hacía ya tiempo apenas sucedía nada interesante, pues la mayor parte de la población emigró años atrás por falta de oportunidades laborales, o más bien por el cierre de algunas de sus más importantes empresas. Hacía décadas que aquel lugar sepultó su próspera economía bajo una losa tallada con un epitafio desolador, triste y poco halagüeño para un futuro que poco podía ofrecer ya. Sus calles quedaron vacías de la imaginación de los niños, las carreteras semidesiertas y la mayor fábrica construida ya era pasto de la fricción y el pesar más completo. Tan solo las muchas veces restaurada iglesia de estilo neogótico y un imponente hotel en medio de una urbanización quedaban en pie como verdaderos puntos de interés en la localidad. Si nos retrotraemos al pasado, yo, como muchos niños, había tenido que abandonar junto a mis padres el lugar que me vio crecer. Tan solo contaba con 11 años de edad cuando tuvimos que abandonar el hogar en busca de nuevas oportunidades. No en vano solíamos volver cada fin de semana, pues mis protectores aún conservaban un antiguo caserón a las afueras. Poco o nada podía hacerse de interés en aquel lugar olvidado, salvo matar el tiempo tirando de ingenio o ahogar las noches en botellas de alcohol. Quizá intentar arrancar un coche, gastar alguna broma o simplemente contemplar el firmamento lleno de estrellas sobre nuestras jóvenes y desordenadas cabezas. Aquellas eran algunas de las opciones, mas casi siempre optábamos por ir carretera abajo hasta llegar al Ciprés Hotel, que bastante descuidado se mantenía en pie en medio de la zona urbanizada y apartada de chalets construidos allá por los años 70. Habían transcurrido 6 años de mi marcha, años durante los cuales no dejé de visitar a mis amigos. Las mismas rutinas, las mismas aventuras y las mismas oportunidades, pues el tiempo parecía arrastrarse lento e inmutable, dejando en pie los restos enmohecidos y derrumbados de un pasado que aún sobrevivía en el presente, entre sus vecinos, tradiciones e irregulares caminos. Ciertamente, el tiempo y el espacio se habían detenido en ese preciso instante
en el que toda realidad es devorada por la quietud y la desidia más voraz e insaciable. Sin embargo, algo inesperado e inusual tuvo lugar en la noche del 30 de octubre de 1998. Algo terrorífico que conectaba directamente con el doloroso pasado de mi niñez, cuando una meningitis bacteriana me postraba a los pies de la muerte en la habitación 104 del Hospital San Gabriel, situado a las afueras de una gran ciudad, a cientos de kilómetros de mi hogar. Pero dejemos eso a un lado, al menos de momento, y retomemos aquella noche de 1998, víspera de Todos los Santos, aquella en la que nuestro reducido grupo se dirigía a cumplir con la rutina establecida de cada fin de semana. Primero, tomaríamos algo en la Plaza del Reloj, para más tarde descender al hotel y cometer alguna fechoría, robar bebida del almacén de la cocina o irrumpir en el gimnasio de la parte trasera. La oscura noche impregnaba todo cuanto nos rodeaba de un sepulcral silencio, y las densas nubes comenzaban a ocultarse tras una azulada luna llena que nos advertía de que algo imposible ocurriría en nuestro pequeño y tranquilo pueblo, algo que por motivos que escapan a lo terrenal venía a por nosotros. Sobre las 11:30 de la noche, Mateo, quien había manifestado una severa enfermedad pulmonar a los 5 años, Juan, que sufrió una encefalitis grave a temprana edad, David, que a día de hoy sigue padeciendo epilepsia, y yo, Ángel, que logré vencer al coma cuando contaba con 4 años, nos dirigíamos a la cafetería del hotel, con ánimo de planear alguna broma. Todos y cada uno de nosotros habíamos burlado a la muerte, habíamos atravesado las tierras baldías, aquellas dominadas por un ser oscuro y tenebroso que jamás dejaría de perseguirnos, pues no muchos son los que consiguen escapar de su reino una vez atrapados en él. Nada más llegar al destino, todo me pareció extraño y fuera de lo común. El camarero que nos sirvió y su mirada penetrante, los desconocidos e inexpresivos clientes, o la tenue iluminación de la estancia. Sin duda, eran señales inequívocas de un mal presagio. Mientras nos acomodábamos en arcaicos asientos de cuero, afuera comenzaba a tronar, mientras una intensa lluvia golpeaba plomiza sobre los tejados de aquel melancólico y apacible hotel. Adentro, el viejo reloj de pared, ubicado en una de las columnas de la sala, marcaba las 12 en punto de la noche, la fatídica hora en la que el mundo de los muertos se une al de los vivos en un siniestro y macabro viaje. Fue en ese preciso instante cuando una profunda y grotesca voz zumbó molesta en lo más hondo de mi mente, atormentándola con recuerdos tenebrosos del pasado de mi niñez, aquel pasado en el que mi cuerpo dormitaba inmóvil en un sueño eterno, mientras mi alma vagaba desolada y solitaria al otro lado de este mundo. He venido, Ángel, he regresado a por ti, para llevarte conmigo a las tierras baldías, aquellas en donde la nada abre camino al hogar de los muertos.
Mi corazón aceleraba su pulso, forzándolo hasta el infarto. No en vano conseguí dominar ese miedo irracional y observar a mi alrededor. Mis amigos, los clientes, aquel camarero de penetrante mirada, todos habían desaparecido sin dejar rastro alguno. Ahora, el hotel presentaba el triste aspecto de la vejez y la catástrofe. Sus agrietados muros se cubrían de una densa maleza. El suelo desquebrajado y hundido había creado un enorme pozo a mis pies, del que brotaba el humo de un gran horno, y las cristaleras de la sala parecían haber sido apedreadas desde el exterior por una muchedumbre enfurecida, pues cientos de cristales se amontonaban cual afilados cuchillos en torno a mí. Totalmente a oscuras, caminé sobre cortos pasos para no caer al fondo de aquel abismo que despedía un intenso olor a azufre. Ahora aquella voz de ultratumba daba paso a sonidos de almas en pena, repiques de campanas y graznidos de cuervos, deseosos de tomar como festín mi cuerpo y transportar mi conciencia a la condenación eterna. Mas mi voluntad exorcizó a aquellos demonios. Aletargado y esclavo de mi pesar, me dirigí hacia las escaleras imperiales que daban acceso al primer piso. Los escalones, casi arrancados por completo, estaban cubiertos de aconitum, planta que por su color púrpura recuerda la capucha de los monjes y que es conocida vulgarmente con el nombre de casco del diablo. Una vez sorteada la mortal trampa, encaré un largo pasillo en el que varias de las habitaciones de huéspedes habían sido destrozadas. Sus puertas arrancadas de los marcos dejaban contemplar la ruina del aposento desde fuera. Algo o alguien me animaba a acelerar mis pasos al tiempo que aquella voz penetraba en mi memoria empujándome en dirección a la habitación situada a escasos metros del final. La habitación 104. La habitación de mi fatalidad. Mi joven cuerpo aún deambulaba sonámbulo por aquel maldito e infernal pasillo. Alguien o algo lo dominaba a su antojo, con el único fin de situarme frente a ella. Una vez allí, se abrió ante mis ojos una chirriante puerta de tonos rojos y negros. «Adelante, ángel, pasa y ponte cómodo. Aquí dormirás profundamente». Temeroso y con la frente empapada en frío sudor, avancé desconfiado de aquella siniestra invitación que provenía del fondo de la sala. «No temas, pasa y saluda a tu pastor. Él está aquí con nosotros». En cuestión de segundos me encontraba en el interior. Esta vez el cuarto no estaba destrozado, ni parecía tener el decadente aspecto de los otros que había dejado atrás. Todo lo contrario, una suave y cuidada moqueta morada cubría el suelo que en esos instantes pisaba incrédulo. Las paredes no estaban agrietadas ni manchadas de óxido, sino que lucían lisas y pintadas en suaves tonos pastel. El mobiliario aparentaba ser nuevo, y la tiniebla había desaparecido, dando lugar a una cegadora fuente de luz procedente de una lámpara de araña que colgaba del techo. Bajo ella, y sentado en un oscuro trono, un misterioso ser esbozaba sardónico una espantosa mueca
que dejaba ver sus afilados y enormes colmillos, cual de una alimaña se tratara, mientras sus enormes ojos rojos posaban en mí su ígnea mirada. De súbito, un gutural rugido desató de lo más profundo de su garganta la feroz tormenta que levantaría mi ligero cuerpo del suelo para lanzarlo con un simple e hipnótico movimiento de sus dedos contra la puerta situada a mi espalda. Desde el suelo y víctima de un espantoso dolor, pude contemplar un río de sangre emanar de aquella e inundar de terror aquel infierno dominado por el extraño ser que portaba un sombrero negro de ala ancha y un dorado bastón con cabeza de chacal. Inmóvil y con alguna vértebra rota, alcé la mirada al techo y hallé un rostro apenas conocido. Aquel rostro barbado y de nariz chata era el del pastor que cada noche me visitaba en la amargura de mi enfermedad, aquel que rezaba por mi alma cuando los médicos presagiaban mi temprano óbito, pues nada podía resolver su ciencia. Su mirada parecía perdida en otro mundo, aquel mundo de inmenso vacío y oscuridad del que logré escapar cuando apenas contaba con 4 años de edad, aquel que sólo los afortunados conocemos como las tierras baldías. En un abrir y cerrar de ojos, la tiniebla volvió a reinar entre aquellas 4 paredes, ahora teñidas de rojo, y en donde el suelo no era más que una espesa alfombra de ponzoñosa aconitum. Contrariado, intenté devolver la razón a mi pensamiento y convencerme de que aquello no era real, pues no encontré rastro de ese espantoso ser, mas el cuerpo del pastor permanecía flotando sin vida ahí arriba. Asustado, pero decidido, corrí los últimos metros hasta la salida contra incendios, sin importarme qué o a quién podía encontrarme afuera. De repente, a lo lejos, vi a Mateo, Juan y David agitando sus brazos, indicándome un camino seguro hasta ellos. Sin mirar atrás y bañado en sudor, bajé las escaleras a tal velocidad que parecía levitar sobre el suelo húmedo. En cuestión de pocos segundos, llegué hasta el refugio en el que se encontraban mis desaparecidos amigos. Allí, en mitad de la tiniebla absoluta, permanecían encogidos en un foso excavado, tal vez en tiempos de guerra. A escasos metros de su escondite, me precipité sobre ellos, pues tras de mí sentí las afiladas garras y el gélido tacto de la muerte. Antes de cerrar la trampilla sobre nosotros, pude observar con terror un ejército de muertos que habían salido de sus tumbas y ahora caminaban sobre la yerma tierra que nos rodeaba. Aquel lúgubre habitáculo tal vez fuese el profundo abismo a las tierras baldías, aquellas donde la nada abre camino al hogar de los muertos. Ahora es el momento de compartir este podcast y todos los demás a través de Spreaker Podcast. Descárgate la aplicación en Play Store y Spreaker.com. Escúchalo también en mi canal de YouTube, La Noche del Alquimista 7, siempre con números romanos. Y pásate por mi cuenta de Instagram,
Ángel Gould. Deja comentarios y sugerencias para hacerte llegar los temas de tu interés. La muerte es un inmenso abismo ligado al estrecho e invisible hilo de la vida. Muchas gracias, alquimistas. Hasta muy pronto.